Hola, soy Jaime Martínez, dietista, nutricionista y farmacéutico, y te doy la bienvenida una semana más al podcast de Nutre tu Rendimiento, un podcast de nutrición deportiva para deportistas de carne y hueso. Sí, como lo oyes, deportistas como tú y como yo, que amamos el deporte y que además tenemos que trabajar y lidiar con las cosillas del día a día. En este podcast pretendo ayudarte a sacarle todo el jugo de nutrición para sentirte y verte como nunca. Para ello, cada semana tienes una cita con nosotros donde traeremos a nuevos y nuevas deportistas que nos desvelarán sus secretos para rendir al máximo nivel. ¿Te apuntas? ¡Vamos allá! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, deportistas de carne y hueso, al quinto episodio de nuestro podcast, el podcast de Nutrición Rendimiento. Tenemos por aquí a Isma, que ahora le presentaremos. Pero primero de todo, como siempre, dos cosas. Importante, ya nos estáis viendo en YouTube, en Spotify o en cualquier plataforma de audio. Importante que te suscribas. Ya estamos poco a poco ahí subiendo. Estamos yendo súper bien, así que muchas gracias por vuestro apoyo. Y luego, por otro lado, deciros que tenéis en la descripción, tanto para poder empezar con nosotros en el asesoramiento, también os he puesto para que veáis en nuestra página web pues testimonios de más personas que trabajan con nosotros y que empiezan súper bien y mejoran mucho su rendimiento, su composición corporal, así que lo podréis ir viendo por ahí. Y ahora sí que sí, damos paso a Isma. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás? Bueno, buenas a todos. Todo correcto, todo va bien. Ok, ¿qué tal? Porque he estado viendo por ahí que estabas fuera y has vuelto ahora a Madrid, ¿verdad? Justo, estoy en Erasmus, estoy estudiando en Países Bajos y he venido justo una semanita para España a correr Campeonato de España de Cross en Atapuerca y, y volvemos pronto otra vez para Países Bajos. Ok, campeonato de cross, has comentado. Eso es. Justo teníamos a Lucía Rodríguez en el anterior episodio. Parece que el cross está bastante de moda, está gustando bastante gente. Creo que ya nos estuvo comentando Lucía que es como bastante diferente, que cada competición es bastante, tiene algún detalle diferente. ¿Qué es lo que más te está apasionando ahora a ti del cross? Bueno, pues realmente ahora como que empieza la temporada de Cross, ¿no? Ahora en invierno Ok. eso, tenemos Cross y pista cubierta. Y personalmente me gusta más que pista cubierta porque es muy divertido, son muy duros. No sabes qué va a pasar, es ir a comerte el césped, ¿no? Es ir sin ritmo, porque en un cross no puedes ir como tal a un ritmo. Es mucha gente, las salidas son increíbles, de vez en cuando algún contacto, de salir a sprint. Y está la gente, está muy divertido. Que, o sea, que es adrenalina pura y hay mucha gente y supongo que, bueno, que como comentas, no sabía que ahora justo es como temporada punta, por así decirlo. Pero bueno, antes que nada, vamos a, para que la gente sepa un poquito más de ti, coméntanos, quién es Isma? Que hemos visto, te he visto que es el runner de TikTok. Coméntanos un poquito quién eres, qué edad tienes, qué estás haciendo ahora, cuáles son tus objetivos, qué estás haciendo un poco en redes sociales. Coméntanos. Vale, genial. Bueno, pues Isma es un chico, ¿no? Es ahora mismo, efectivamente, ¿no? Yo creo que puedo tener tres vidas, ¿no? Por así decirlo ahora mismo. La de estudiante, estoy estudiando ciencias de la actividad física y del deporte. Estoy en tercero de CAFIT, ¿no? De INEF. Después, bueno, el tema de estudios al final, me gusta el tema que estudio, pero bueno, tengo por ahí, sería un tema a debatir, ¿no? El tema universitario de realmente no estoy muy de acuerdo o no estoy muy satisfecho con lo que estoy estudiando o la forma en la que se imparte, pero bueno, ahí estamos aprendiendo. Después, como la vida de deportista, ¿no? Llevo entrenando seriamente atletismo, estoy empezando mi tercer año y recreativamente por bajar de peso llevo como 3 4 o 5 años incluso. Y eso, ahora mismo estoy entrenando bastante serio, a un nivel, bueno, a mí me gusta llamarlo semiprofesional, ¿no? Pero también me han caído muchos, me han caído muchos palos y comentarios, ¿no? Porque la gente igual piensa que desprestigio a la gente que es más, o sea, que es más profesional. Al final yo con lo que quiero decir de ello es que pues cuido mi alimentación para entrenar, descanso, lo intento descansar apropiadamente. Las marcas que tengo no son de profesionales, pero bueno, estoy ahí como en el limbo, ¿no? Bueno, hace poco, ayer, hice marca personal en 10 kilómetros, hice Pues, 31:01. enhorabuena.
Muchas gracias. Lo cual eso es, no es un nivel amateur y tampoco llego a profesional, por ahí estoy, ¿no? En el limbo. Y entrenando 6 días a la semana, a veces 7, ya bastante, pues eso, bastante metido, bastante serio. Y finalmente la vida de creador de contenido, ¿no? Y bueno, también no llevo mucho tiempo con ella, llevo como 2 años aproximadamente. Y bueno, intento dividir mi contenido como en tres papeles también. Uno de formar, de ayudar, pues tengo como series donde intento dar tips acerca de running. También el desarrollo personal me encanta y voy soltando como píldoras de esos temas. Después, otro poco que sea motivación, justo también ahora tengo otra serie en Instagram, como demostrando a la gente que si algo quieres hay que entrenar, y eso es como mi proceso de todos los días que entreno, de lanzar mensajes, vídeos motivacionales y tal. Y luego también una parte de entretenimiento, que yo creo que también está chulo, pues viendo un poco mi proceso, ¿no? Mis carreras, mis entrenos, qué hago el día antes de competir, comidas y tal. Eso, Qué guay. en varias plataformas estoy y un poquito ese sería yo. Qué guay, estamos comentando antes de empezar que digo, guau, te mueves mucho, te veo un chico inquieto, creo que eso es súper bueno y que estés tanto en tantas plataformas como que tengas esas tres partes de tu vida, está súper bien. Y quería hacer un poco más de INRI, por así decirlo, en la parte que me has comentado, porque a mí también me ha pasado, esa parte de estudiar, esa parte de contenido que recibimos a través de la universidad. Entonces, coméntanos un poquito más por qué no estás de acuerdo en la forma que estás recibiendo esa formación. ¿Qué piensas de tú, como estudiante universitario, cómo lo ves actualmente? Vale, bueno, es que este es un tema difícil, ¿no? Y daría para debate. Yo realmente desde un punto de vista de sociedad, lo veo un poco mal el camino que se ha diseñado. Es decir, ya no solo por el sistema educativo, sino por las personas también. Yo siento que muchas personas que van a la universidad van porque tienen que hacer algo y porque es como el patrón de vida. A raíz de ahí nace mi idea de que, Jaime, yo, tío, pienso que en la uni pierdo bastante el tiempo. Es decir, y tengo el ejemplo más claro el año pasado. El año pasado, en junio, porque nosotros acabamos la uni en mayo, el mes de junio creo que avancé personal y profesionalmente 5 veces más que todo el año en la universidad. Siento que tocamos muchas ramas. También es cierto que todavía como que no he entrado en asignaturas que sean igual más específicas, ¿no? Ujú. Pero siento que llevo 2 años donde me han servido 2 3 asignaturas y que son asignaturas que con cualquier manual bien escrito, es decir, por ejemplo, te diría, me ha servido fisiología, me ha servido anatomía, biomecánica, pero sinceramente esas asignaturas las veo asignaturas que si tú coges un libro de fisiología del ejercicio, no hace falta como tal ir a clase. Así que yo siento eso, un poco de falta de o como pérdida de tiempo. Porque, claro, o sea, siento que de forma de autoformarme, realmente, por ejemplo, todo lo que, o la mayoría de cosas que he aprendido sobre entrenamiento, pues ahora estoy investigando mucho con mi cuerpo, estoy incluso intentando ayudar a otros deportistas. Al final lo he aprendido por buscar, por leer, por ver, por escuchar. Y es un tema difícil porque también entiendo que no habría posibilidad de cambiarlo todo de un día para otro, pero sí siento que Que es un podría ser poco mejor, que podría ser diferente y que podría ser mejor, ¿no? Sí, a ver, que yo es un poco creo que aquí es importante que no te tienes que morder la lengua, cada uno tiene su opinión. De hecho, yo estoy muy de acuerdo con la opinión que tú tienes porque yo lo he sufrido, entre comillas, por así decirlo. Yo hice también el doble grado de nutrición y de farmacia y entiendo por un lado que en las carreras, obviamente, por ejemplo, de nutricionista o de entrenador, pues hay que trabajar toda la base porque como nutricionista, por ejemplo, no solo está la carrera, o sea, no solo está la salida de pasar consulta con deportistas o con cualquier tipo de paciente, sino que hay más vías y entonces tienes que trabajar todo. Y entiendo que hay asignaturas que te puedan gustar más y que pueden ser más interesantes para una persona o para otra. Pero sí que es verdad
que al menos bajo mi experiencia y desde el campo de la nutrición es una ciencia muy joven y que actualmente lo peor que yo veo es que, al menos en el campo de la nutrición, como digo, porque yo en el campo del entrenamiento pues no he tenido la experiencia de la universidad, imagino que sea parecido, tenemos profesores que son todos biólogos, han estudiado microbiología o cualquier otra ciencia de la salud relacionada, pero no tenemos profesores que hayan sido nutricionistas y han pasado consulta. Y ahí tenemos un problema muy grave que a la hora de formarnos, pues tenemos realmente profesores que están leyendo diapositivas y que no tienen mucha idea de lo que están formando. Entonces ahí yo creo que actualmente la educación, digamos, oficial está quedándose bastante por detrás. Hay personas con muchas ganas que están formando con contenido mucho mejor y mucho más actualizado. Y entonces sí que es verdad que vivimos en una población que ahora mismo no sé cómo va a orientarse la formación, pero sí que es verdad que las universidades, si quieren seguir que la gente siga yendo, pues deberían de ponerse las pilas y traer cuanto antes a nuevos profesores que tengan ganas de formar a personas y que estén actualizados. Supongo que es lo que te ocurre a ti, lo que estabas comentando, ¿no? Claro, totalmente. Sí, sí, sí. Si me permite rápido, te comento, tío, Claro. porque me parece muy alucinante el tema de Países Bajos, porque, o sea, entiendo que es muy difícil hacer lo que hacen allí o lo que estoy haciendo yo este año, pero este año allí somos 6 personas en clase, todos de distintas nacionalidades, y lo llaman programa democrático, y vamos 2 horas de clase a la semana. Pero ¿qué pasa? Que tenemos libertad total para estudiar lo que queramos. Yo, por ejemplo, allí he empezado a llevar a 3 atletas y wow, estoy aprendiendo como nunca, porque les veo, porque es práctica pura. Hace poco me hice una prueba de esfuerzo avalada por la universidad y me quedo después de la prueba y miro los resultados y aprendo 3 veces más que si me leen diapositivas, como has dicho tú. Ya. No sé, hay formas, es entrenar a niños o hacer, incluso estamos ahora también preparando como una introducción, una semana de introducción a atletismo. Wow, pues entiendo que sea difícil hacerlo en una clase de 40 personas, pero que el sistema allí, por ejemplo, pues es una gozada y lo dicho, yo estos 6 meses creo que voy a aprender más que en 2 años y medio que voy a ver en Madrid. Pero bueno, entiendo que es complejo de cambiar todo. Sí, sí, yo ahí también recomendaría eso. Yo como más he aprendido ha sido de otros profesionales. Es decir, si tenéis la oportunidad de se da una charla, ya sea en vuestro centro, en vuestra ciudad o una ciudad cercana, de algún profesional que haya recorrido ya y tenga la experiencia, pues es muy interesante que podáis acudir, porque yo siempre he ido pues a todas estas charlas de todo tipo de nutricionistas top en España, pues siempre he ido y es que en esas 3 horas aprendía mucho más que en muchas clases y en muchos meses en la universidad. Que entiendo que tiene que haber una base, pero bueno, no nos vamos a tener mucho más. Creo que estamos bastante de acuerdo y hemos pasado por ahí, que es importante tener una base, pero tampoco yo creo que se tendría que como especializar más rápido si quieres ser entrenador en algo más concreto, pues que no tuvieras que hacer 4 años y luego 2 años de máster y demás, sino que estuviera como el contenido de alguna forma más especializado, más rápido, para que fueras algo que realmente te interesa. Que entiendo que también hay personas que no saben con esa edad tan temprana a qué dedicarse exactamente. Igual saben que quieren dedicarse a la parte relacionada con el deporte y el entrenamiento, pero no saben exactamente a qué nicho o algo así. Entonces, bueno, esto daría para largo. Pero bueno, si quieres, vamos a cambiar un poquito de tema y te quería preguntar, Isma, ¿por qué correr? ¿Por qué en otro deporte? Y que nos comentaras un poco tu historia y tus inicios con el deporte, con el running. Muy chulo. Bueno, yo no sé, me vas a perdonar, no he escuchado la entrevista con Tony Abadía, pero esto lo oí de él y ahí me parezco mucho que yo empecé a correr por bajar de peso. ¿Puede que te lo dijese él también? No me suena, Bueno, no es me que en una suena. entrevista me suena de que lo dijo. Y eso, como tal, correr, empecé a correr por perder peso. Yo tenía un ligero sobrepeso cuando era 15 16 años y empecé por ello. Y yo siempre he jugado al fútbol, pero era bastante malo. Técnicamente era malillo. Eso sí, el tema del físico, haciendo físico, corriendo, esforzándome, yo creo que siempre he sido una persona que me esfuerzo mucho en todo lo que hago. Y en esos momentos donde la mayoría del equipo pasaba, se lo tomaba a broma, yo era ahí el que más corría, el que siempre estaba. Y como que en el físico, pues se me daba bien y lo disfrutaba. Un día llegué a una carrera
también, no te sé decir exactamente, pero eso, 15, 16 años, y de repente gané en mi categoría, quedé tercero. Yo, o sea, ese día me volví loco, porque fui a ver las clasificaciones y dije, ¿cómo he quedado? A ver, yo qué sé, yo digo, vale, habré quedado de los últimos, a mitad de clasificación. De repente me vi tercero. Y bueno, y luego también por casualidad, otro día en educación física en clase, vi a un chico que llevaba la camiseta de esa carrera y le pregunté, oye, ¿cómo quedaste? Y me dijo que segundo. Y luego vimos como las fotos del podio y es verdad, estábamos los dos. Ese chico estaba en un club, me animó a ir a su club, empecé y luego ahí en psicología del deporte hay una teoría que se llama teoría de la competencia, o sea, es una teoría de motivación y es acerca de algo de sobre la competencia. Es decir, si tú te sientes competente en algo, tienes más Claro, motivación. claro. Y pues en ese caso a mí me ha ayudado mucho porque, ostras, pues no hay color de estar en el fútbol y sentirte al que le dejan un poco aislado, de tener algún suceso muy, muy feo de siendo niños que te saquen a calentar en el minuto 80 y que te saquen un minuto a jugar cuando eres un niño. De pasar de ahí a llegar a un club y que te regalen ropa, que te lleven a un campeonato nacional, que alguna marca se interese por ti, wow. Y a raíz de ahí ahora corro porque es mi vida, tío, porque el contenido que grabo sobre ello es mi deporte, es como creo, tengo pensado que a futuro me podría ganar la vida, es por lo que eso, también alguna marca o personas confían en mí y es lo que me hace feliz y al final ahora mismo casi que todo se basa en correr. Claro, yo también pienso mucho eso y de hecho hace poco con amigos y demás lo debatimos, que creo que al fin y al cabo es muy importante como que yo creo que si algo se te da bien, como que es mucho más fácil coger, como tú has dicho, no sabía que justo había como una teoría psicológica, pero que es mucho más fácil que si algo se te dé bien, como que lo quieres explotar mucho más y que le dediques mucho más tiempo. Entonces yo creo que eso también es totalmente clave, cómo encontrar esa relación entre lo que se te da bien y lo que te gusta. Yo creo que si luego al final también lo puedes hacer como tu profesión, pues es totalmente clave. Entonces, te quería preguntar también por la parte de TikTok. ¿Por qué TikTok? ¿Qué diferencias? Porque veo que como que es tu red social principal. Entonces, ¿te cuentas cómo es esa red social? ¿Qué ves que es diferente con las demás? Por qué TikTok? ¿Por qué esa red social? Vale, pues actualmente a día de hoy, sinceramente, estoy teniendo muchísimo más crecimiento en Instagram que en TikTok, la verdad. Pero bueno, el crecimiento de Instagram ha sido repentino desde empezó este verano y no sé, ha sido alucinante, la verdad. Antes era TikTok y porque al final TikTok, pues es una red social que el contenido es más viralizable. Es decir, igual no creas una comunidad tan fuerte como en Instagram, como en YouTube. Al final, ahora mismo en cuentas de TikTok, si vas a para ti y te empiezas a meter en cuentas, igual de cada 10 cuentas, 5 tienen más de 100.000 seguidores. Mm, O sea, no creas realmente una comunidad, pero pues yo también he sido una persona que desde pequeño me ha gustado el tema de los vídeos. Hace poco incluso un amigo me pasó un vídeo mío con voz así de niño, igual hace 7 8 años, de jugar a videojuegos, de abrir un canal, decir, esta es la presentación del canal, voy a jugar a estos juegos. O sea, que siempre me ha llamado como tal la atención. Y empecé a publicar vídeos en TikTok y wow, pues es increíble el pensar o el ver que de repente un vídeo te llega a 100.000 visitas. Dices, wow, es que 100.000 visitas, que eso, que igual no haces una comunidad increíble, que igual hay mucha gente que ha repetido de ver el vídeo, mm. pero incluso para tu ego dices, ostras, Ya qué ves. guay, qué locura. Y empecé a darle caña y ahora también creo que la constancia es clave, ¿no? El ir poquito a poquito, pero siempre hacer algo y un vídeo al día siempre, al menos, siempre publico. Y eso, día a día, pues se ha ido creciendo la bola de nieve, ¿no? Cada vez se hace más grande y, y por eso TikTok. Pues tío, qué guay. La verdad es que esa habilidad que tienes, yo creo que tienes bastante habilidad con el tema de los vídeos, también del habla. Yo creo que a nivel de redes sociales es algo súper importante tener esa habilidad. Así que veo que tú la tienes y con eso vas a poder ir a muerte, que te va a ir genial.
Te quería preguntar, Isma, en este caso, un poco tus rutinas de mañana y un poco que nos comentes qué sueles hacer para desayunar, si desayunas algo, si no, coméntanos un poquito esas mañanas que haces. Vale. eh, o sea, rutina así un poco general de mañana. Sí, en tu primera hora, ¿qué sueles hacer? Si tienes algo como establecido o no. Si no tienes nada establecido, pues coméntalo también. Y si quieres acompañar un poco de si desayunas, no desayunas, qué haces en el desayuno, pues sería genial. Vale, bueno, realmente he cambiado mucho la rutina de cuando estaba aquí en Madrid a ahora en el Erasmus, pero bueno, te cuento un poquito lo que estoy haciendo ahora, ¿no? En el Erasmus. ¿Vale? Me suelo levantar bastante pronto, eso, aunque no voy a clase como tal, me encanta madrugar y siento que aprovecho mucho más el día. Y lo primero que hago ahora mismo, a día de hoy, bueno, me cambio de ropa y tal, para empezar el día, pues me anima un poco el empezar ya cambiado. Y voy a desayunar, porque personalmente soy una persona que me cuesta mucho entrenar en ayunas. Y bueno, mi ¿Vale? desayuno, eh, una tostada, hago mitad y mitad. En una he hecho tomate y algo de proteína, pues en principio pavo, lonchas de pavo o jamón. Y otra con crema de cacahuete y un sirope de Procis, de chocolate. Y luego me tomo un café, pues nada, leche, stevia, café, y me gusta también echarle un poco de harina de avena. Y luego fruta, depende, voy variando. Principalmente como plátano, pero bueno, a veces varío de fruta. Acabo de desayunar, eh, hago la comida. Me gusta también ahora en el Erasmus, acabo de desayunar y me hago la comida para dejarla hecha para todo el día. Y aunque sé que igual no es lo más recomendable, también creo que cada persona es un mundo y yo igual desayuno y en una hora, media hora es cuando mejor entreno. Y muchas Ostras. veces, claro, me levanto pronto y muchas veces igual salgo a las 8:30 a entrenar. Y aunque haya desayunado hace una hora, media hora, pero realmente ahí me encuentro bien y eso es un poquito mi rutina. Claro, ahí tienes que ver, como siempre decimos, qué es lo que te sienta bien a ti. Ahí siempre me suelen preguntar, Isma, en el asesoramiento, me dicen, Jaime, pero, o sea, le planteo la nutrición y me dicen, pero Jaime, ¿cuánto tiempo tengo que dejar para el entrenamiento y demás? Es siempre, pues tienes que verlo cómo lo sientes tú, porque hay personas que necesitan, obviamente va a depender de lo que comas, tenga más fibra, más grasas y demás, pero yo sé de personas que, por ejemplo, el caso que me estás comentando tú, que en media hora se come bastante lo que me has comentado, la fruta, las tostadas y demás, y puede entrenar. Y luego hay personas que igual necesitan 2 horas y media para poder entrenar y estar más vacío a nivel gastrointestinal y poder hacer sus series y demás sin no tener problemas gastrointestinales. Así que ahí siempre, ya os digo, eso tenéis que mirarlo vosotros y saber un poquito cómo plantearlo porque es súper interindividual. Entonces, te quería preguntar, bueno, esta pregunta, yo creo que en tu caso creo que es bastante interesante, Isma, y te quería preguntar qué es para ti la felicidad. Wow, Pregunta complicada, ¿eh? qué gran pregunta. Pues ahora mismo, Jaime, también soy una persona muy reflexiva, ¿no? Y ahora mismo me pillas en un momento donde te diría que la felicidad residiría en estar tranquilo y ayudar a los demás, tío. De, bueno, porque mentalmente llevo una temporadilla larga mala, ¿no? De no estar bien del todo y se valora mucho el estar tranquilo, estar en silencio, que la cabeza esté en silencio. Y el ayudar a los demás me parece muy, muy chulo también. Y luego hay un término que escuché hace poco de los estoicos, el estoicismo, Ujú. ¿sabes lo que es? Sí, sí, sí. Bueno, sí, igual para la gente si no lo sabe, al final es una filosofía de vida, ¿no? Tampoco es mucho más allá. Recomiendo a la gente que si quiere echarle un vistazo, creo que es algo muy, muy potente. Y tienen como una definición de felicidad que es eh, conseguir estar en esa delgada línea entre lo que eres y lo que podrías llegar a ser o sí, es como también hay una idea muy chula de imagínate que te mueres, llegas al cielo y te aparece alguien y te dice: "Mira, si hubieses podido conseguir llegar hasta aquí, si hubieses entrenado, si hubieses comido bien, si hubieses hecho estos vídeos, pues hubieses podido llegar hasta aquí".
Ahora bien, si has estado todos los días de fiesta, si no has entrenado, si has comido fatal, pues has conseguido llegar hasta aquí. Y como que también es eso, el decir, ver hasta dónde o intentar llegar hasta ver mi potencial. También creo que eso es una buena definición de felicidad. Bueno, muy chulo, muy chulo. Vamos a ya con la parte de las preguntas de la audiencia, que mira, justo lo que comentabas, ¿no? De ayudar a más personas. Hemos tenido bastantes preguntas cuando lo hemos puesto por Instagram. Recordar a todos los siguientes que siempre, bueno, esto lo estamos grabando un lunes, de normal siempre lo grabamos un lunes, un martes para tener tiempo para editarlo todo y lo subimos el domingo. Entonces los lunes en Instagram ponemos para las preguntas de la audiencia y como digo, hemos tenido bastantes con Isma. Entonces te voy a ir comentando las que hemos elegido. Y mira, por ejemplo, de arroba coral212004 nos pregunta, ¿qué le dirías a quien ha perdido la motivación para correr y que deja los entrenos a medias? Vale, es buena. Yo creo que lo primero es objetivos. Y el otro día justo estaba corriendo y lo pensé. Dije, ¿cuándo he perdido yo la motivación? Y yo perdí la motivación después del COVID, que la perdí fuerte, y yo perdí la motivación después de Filomena. Filomena fue, y justo cuando me cancelaron una carrera muy importante que tenía también por tema de COVID, y Filomena fue aquí en Madrid, que cayó una nevada espectacular, igual estuvimos 2 semanas sin poder entrenar bien por la nieve que había ahí. Así que justo dos momentos donde he perdido yo la motivación es porque donde no tenía objetivos. Y creo que eso es clave, alguna carrera, el conseguir un ritmo, el conseguir una marca personal. Creo que eso es muy importante. Y después, algo que parece fácil, no lo es, pero es no pensar. Es, hoy toca este entreno, hacerlo. Y cuanto menos te lo pienses, es más fácil salir. Si te tocan o cuando estás en medio de la carrera y vas a dejar un entreno a medias, en cuanto ya empiezas a pensar, uy, estoy cansado hoy un poco, uy, me da palo seguir, ahí vas a empezar a pensarlo y otra vez y otra vez. Y esa bola igual se va a hacer más grande. En cambio, si cuando pillas ese pensamiento, lo cortas y te pones a pensar, aunque sea en una tontería, en qué vas a comer o qué has desayunado, y sigues. Y no pensar, no es como tal ganar motivación, pero es una alternativa, yo creo, para conseguir hacerlo. Claro, que la motivación es importante saber que no está siempre y que tanto tú como yo, como cualquier persona del mundo real, pues nunca va a estar motivado siempre al 100% porque esto es inhumano. Entonces, bueno, todos los deportistas que estáis aquí ya estáis comentando que es muy importante el tema de los objetivos, como tener claro hacia dónde te quieres dirigir y entonces es mucho más fácil conseguir pues, ir haciendo como disfrutar del camino porque tienes claro que te estás dirigiendo hacia una meta. Entonces vamos a por la Eso es. siguiente pregunta, nos lo hace Leandro Andría _07, buenos nombres os ponéis. Zapatillas más completas para entrenar de todo tipo. Entrenamiento de todo tipo. ¿Qué zapatillas sueles utilizar o cuáles crees que son las más versátiles? Nos preguntan. Vale. Como tal, bueno, yo recomendaría de utilizar un poco zapatillas para series y para competir y otras para rodajes, para salir a correr tranquilo como tal. Pero bueno, entiendo que haya gente que si no se lo toma seriamente o incluso no se lo puede permitir, también es 100% válido. Y yo creo que hay dos zapatillas muy buenas multiusos, es decir, que para correr tranquilo te van a servir y para correr rápido y hacer series también te van a dar esa vida. Y yo ahí recomendaría las Pegasus 39 o ahora mismo han salido hace poco las Asics Nova Blast 3. Yo esas zapatillas creo que están bastante bien para poder hacer un poco de todo. Pues genial, ahí tenéis las dos recomendaciones de Isma. Yo la verdad es que zapatillas no tengo ni idea, así que ahí las tenéis y seguro que les va genial. Y mira, vamos a por la tercera, que hemos colado una tercera también, que de normal hacemos dos, pero como hemos tenido bastantes, digo, vamos a aprovechar y ya que nos pregunta la audiencia, pues qué mejor que esas preguntas. Mira, arroba lotfi _fdj, ¿cada cuántos días sueles descansar? Pone concretamente para no cargarse los músculos que entrenas tan fuertes. Concretamente, supongo que nos pregunta eso, ¿cuántos días a la semana sueles descansar? ¿Cómo suele ser una semana de entrenamiento tuya? Tipo, más o menos, un ejemplo. Vale, yo descanso un día. Ostras. Y bueno, esto ya cada persona tiene que individualizarse un poco y saber sus capacidades, lo que puede y lo que no.
no sé, los atletas de élite no descansan ningún día y hay varios días que doblan sesiones. Si estás empezando a correr, empieza con 2, 3 días. Yo eso, lo que hago es descansar un día y también es muy interesante saber que el 80% de mi entrenamiento aproximadamente Mm. es sencillo, no es a un ritmo fácil, es a un ritmo que yo puedo sostener bien y obviamente no es ir todos los días a tope, porque todos los días a tope te quemas. Así que eso, yo descanso un día, pero luego también mi entrenamiento y como el de cualquier deportista de deportes de resistencia, debería ser de la gran parte del porcentaje que entrene a una intensidad sencilla. Pues coméntanos eso un poquito más, Isma, porque sí que es verdad que lo he escuchado mucho en entrenadores y gente que está relacionada con el tema de correr, en la parte de entrenamiento. Coméntanos eso, ese 80% que hay gran parte de tu entrenamiento, ¿por qué lo haces como tipo rodaje, a bajas pulsaciones? ¿Por qué hacerlo así? ¿Por qué crees que es interesante hacerlo así? Vale, bueno, lo primero es eso, porque ir siempre a tope, fisiológicamente, Mm. apaga y vámonos, ¿no? Sobreentrenamiento, lesiones, más o menos de cada sesión fuerte, fuerte, habría que dejar como 48 horas de recuperación. Vale, ¿esa recuperación se podría hacer descansando? Sí, pero rodando, saliendo a entrenar tranquilamente y corriendo tranquilamente, además de que vas a recuperar, se consiguen adaptaciones brutales en deportes de resistencia. No sé si igual todo el mundo me entiende, pero bueno, por ejemplo, aumenta la cantidad de mitocondrias. Las mitocondrias al final es donde se produce energía. Si tienes más mitocondrias vas a poder producir más energía. Aumenta los glóbulos rojos, tus fibras musculares, por ejemplo, para deportes de resistencia, existen 2 fibras. Existen más, ¿no? Pero en Mm. rasgos generales existen las lentas y las rápidas. Cuando y eso se puede modificar, es decir, si tú haces muchos kilómetros lento, vas a conseguir tener más fibras lentas, que suena mal, pero no, es al revés, porque nosotros, como somos deportistas de resistencia, si tenemos más fibras lentas, vamos a ser más económicos, vamos a recuperar antes, porque al final el músculo también cuando estás corriendo, pues como que lo oxigenas, fluye la sangre, se lleva metabolitos. mm, Eso también, el patrón de carrera, también incluso hay adaptaciones neurales de que si tú corres, la técnica de carrera te va mejorando, vas cogiendo un mejor patrón de carrera y al final es por todo lo que se consigue rodando lento, porque tienen muchas adaptaciones. De hecho, un volumen de kilómetros bastante grande a la semana está vinculado con un buen rendimiento, o sea, el volumen es casi indispensable en deportes de resistencia y yo creo que más o menos. Ostras, sí, sí, ya te iba a decir, ya has dado bastantes beneficios y has explicado bastante por qué, así que lo has explicado súper, súper bien. Y te quería preguntar, Isma, como estás comentando eso, por ejemplo, tienes un alto volumen de baja intensidad y otros días que haces series o de mayor intensidad, ¿sueles cambiar la nutrición en estos días según el tipo de entrenamiento? ¿La mantienes igual? ¿Cómo lo planteas? Sí, sí, sí. En caso de. Bueno, al final hago ambas, ¿eh? Como en busca de entrenar y también entreno en busca de comer, porque de vez en cuando alguna competición se compite y luego se come algún capricho de vez en cuando está bien, pero principalmente eso, como para entrenar. Y por ejemplo, si tengo un entreno fuerte, como yo sé que voy a tirar de glucosa y hidratos de carbono, pues en comidas previas añado más hidratos de carbono. Si yo un día tengo entrenamiento de fuerza, pues después voy a meter algo más de proteína para recuperar mejor, pues para eso, para recuperar antes. Y si yo algún día tengo un long run y me interesa tirar de ácidos grasos, tirar de las grasas, pues igual las comidas previas hago un poquito menos de hidratos y meto alguna fuente de grasa saludable. Creo que sigo esos 3 patrones, la verdad. Ok, o No. sea que sí que ves importante modificar la nutrición según el entrenamiento que vayas a tener, ¿no? No tener como una Totalmente. dieta base que hay muchas personas, muchos deportistas, o porque no saben hacerlo o porque piensan que no es interesante cambiar la nutrición y piensan que tienen que comer igual. Y ahí vemos problemas de baja disponibilidad energética, de gente que come muy poco cuando hace entrenamientos muy largos y demás. Entonces yo también pienso que es súper importante. Y te quería preguntar, en el intra,
¿alguna vez metes algo? Por ejemplo, en verano, ¿metes alguna cosa de suplementación en intra? ¿O en los entrenamientos más largos metes algo? ¿O no sueles introducir nada intraentrenamiento? Vale, en verano suelo meter bebida isotónica, pero si te soy sincero aquí, Jaime, realmente no veo gran diferencia a tomar algo intra o no. Por ejemplo, ahora en las tiradas largas llevo como un mes tomando un gel y seguramente fisiológicamente me esté ayudando, pero realmente yo no noto una gran diferencia cuando no lo tomaba. Así que si tomo algo intra es eso, es algún gel o alguna bebida isotónica, pero en principio no suelo tomar nunca casi nada. Claro, pero ahí, por ejemplo, tus tiradas largas, ¿de cuánta duración suelen ser aproximadamente? Actualmente hora y cuarto, hora y media. Claro, ahí es importante saber eso, porque realmente no es muchísimo tiempo. Digamos que de hecho el intraentrenamiento se suele plantear a nivel teórico básico por encima de los 90 minutos y demás es donde cobra más importancia. Cuanto más largo va a cobrar cada vez más importancia. En tu caso estás como en el límite, que sí que puedes introducir algo ahí a los 30, 45 minutos, que podría ser interesante, tanto por un lado, como estás comentando en carrera, tema de geles, como el tema de favorecer la hidratación, sobre todo en verano, con entrenamientos más largos, donde o puedes utilizar una isotónica o sales minerales para favorecer también la hidratación. Pero ahí es importante eso, que en el caso de que hicieras más largo, aún sería más importante. En tu caso estás con, un poco en el límite. Claro. Y te quería preguntar, aparte de esos geles y esa isotónica de vez en cuando que utilizas alguna suplementación más? Sí, tema suplementos sí. Eh, bueno, post-entrenamiento, después en rodajes no suelo meter nada, pero después de sesiones fuertes sí me hago, bueno, en mi caso me gusta hacerme un bizcocho de hidratos y proteína, ratio 2:1, 2-1 dos dosis de 2-1 a favor de qué? hidratos. Sea, 2 de hidratos a 1 de proteína. Eso para rodajes has dicho, ¿no? No, para días fuertes. Ah, vale, para días fuertes, perdón. Ok, Para rodajes no suelo tomar nada. vale. Y luego, tema suplementos, tomo betalanina y citrulina malato. Vale, ¿esto lo sueles tomar durante el día? ¿Cómo lo haces? La betalanina en las comidas, un poco de dosis en las comidas, y la citrulina antes de entrenar, una hora antes aproximadamente. Pues la betalanina no, o sea, que hay mucha gente que solo toma se podría tomar, pero como haces tú bien separarla para no tener esa parestesia, esos picores, intentar reducirlos, así que súper bien en las comidas. Y te quería preguntar, Isma, por tus 5 alimentos, es decir, si solo, esto también se lo preguntamos a Tony Abadía, si solo tuvieras que sustituir con 5 alimentos, ¿qué 5 alimentos elegirías? Sin tener en cuenta el aceite, la sal, el agua, ¿sabes? O sea, alimentos en sí, sin tener Vale. en cuenta que lo tienes que cocinar y que tienes que utilizar, por ejemplo, aceite o especias o algo así, sino alimentos per se. Muy buena pregunta. Bueno, pues empezaría con el huevo, proteína y grasa saludable, creo que muy completo. Después, al final, como he dicho y como yo creo que es la base de los deportistas de resistencia, los hidratos es clave. Así que me quedaría con la pasta. Yo qué sé, si hay que elegir alguno, macarrones. Vale, llevamos 2. Eh, claro, es complejillo, ¿eh? Voy a meter otro, algo más de hidratos. A mí me gusta más el arroz, me quedo con el arroz. ¿Vale? Después el aguacate me encanta. Y también. Bueno, no, sí, sí, dejo el aguacate. Igual luego algo de proteína, pero también el salmón, además que tiene eso, también grasas saludables, y yo creo que igual el salmón. Vale, o sea que tenemos el salmón, el aguacate, el huevo, el arroz y la pasta. Perfecto. Eso es. Ahí, la verdad es que con esos 5 alimentos pues se puede plantear bastantes cosas, así que súper, súper completo. Y ya por último te queríamos preguntar, Isma, un libro. Un libro, no sé si el libro que estás leyendo actualmente o algún libro que nos puedas recomendar de alguno que digas, ostras, este me gustó muchísimo. Coméntanos. Guau, un libro. De cualquier De lo que sea. temática. De lo que sea.
Bueno, voy a decir uno que no tiene mucho que ver con nada de lo que hemos hablado, pero a mí me abrió los ojos y me cambió la vida, que se llama Padre Rico, Padre Pobre. ¿Vale? Un Mm, clásico de la economía, por así decirlo. Eso es, pero además a mí ese libro me enseñó a seguir leyendo. Y siguiendo leyendo, he llegado a otros libros que podría recomendar también perfectamente, que si me dejas decirte un par así ya, porque Sí, también claro. tema recomendar me encanta, por ejemplo, y Estás tiene en... algo más que ver. Te voy a decir, estás en tu casa. Puedes recomendar todo lo que quieras. Y Coméntanos. eso, oye, perfecto. Y además, como tiene algo más que ver, uno es 7 hábitos de la gente altamente efectiva y otro hábitos atómicos. ¿Vale? Ok. Pero bueno, el primero le recomiendo porque a mí me cambió el paradigma de todo, de lo que te he comentado, como hemos iniciado la entrevista, es decir, creo que la sociedad desde un punto hay algo que falla y que tenemos un camino muy, muy hecho para adelante y no sabemos buscar otros caminos, como que también Mm. afortunadamente hemos nacido en- quien esté viendo esto seguramente haya nacido no con la vida resuelta, pero con facilidades, podríamos decir. Y eso, estudiamos, trabajamos, nos jubilamos. Y ese libro me cambió mucho, tío. Y lo recomiendo a la gente. Claro, salirnos del molde. Yo también soy mucho de pensar eso, que a veces como tú dices, nacer, estudiar, trabajar, casarte, así como todo en tiroleta, como lo que nos han dicho siempre hacer. Y yo creo que es importante como pensar por ti mismo y saber e intentar buscar la vida que tú quieras realmente hacer y no la que está como prediseñada. Así que totalmente de acuerdo contigo. Si quieres pasamos a por el ranking de las pulsaciones en reposo. Vamos a ver en qué pulsaciones te encuentras ahora, ¿vale, Isma? Entonces, si quieres Vale. enseñarlo a cámara el tema de con qué pulsaciones te encuentras ahora y te metemos a ver en el ranking en qué posición te encuentras. Que vamos, esto recordamos que tampoco tiene mucha base porque estamos en un momento concreto y habría que mirarlo más como, digamos, la media semanal y demás, pero bueno, así como ranking creo que es bastante interesante. Entonces, si quieres, coméntanos. ¿Quieres enseñarlo a cámara? Claro, te iba a decir, ahora mismo estoy en la entrevista, estoy nervioso y Ok. tengo 84, me pone. Ojo, lo hemos puesto nervioso, eso es bueno, ¿eh? Pero sí, bueno, aquí en la esta también me pone las últimas 4 horas. Y en las últimas 4 horas de máximas he llegado a 103 y de mínimas he tenido 35. Ok. Por lo que prefieras apuntar. Sí, sí, aquí lo siento, pero no hay excusas. Aquí cada uno que venís me decís, no, es que yo siempre tengo menos, no sé qué. Pero aquí es en el Bueno, momento. bueno, Lo curioso está es en bajando, el está momento. bajando. No sé si se verá. A ver, ¿cómo lo hago? 47 ahora. Sí, sí, sí. ¿Sabes con cuántos nos quedamos? Porque esto ya no tiene sentido. Tenías 88 y ahora 48. Porque lo he apretado un poco. Lo tenía un poco suelto y le he apretado. Bueno, va, te ponemos en 48, va, estás el Sí, sí, primero. Jaime, sí, hombre. Que 80 estoy ya rodando. Claro, le digo, joder, de verdad le hemos hecho preguntas importantes. Vale, va, te ponemos aquí el primero, Isma, con 48. Luego tenemos a Fran Naval en 50, 58 Tony Abadía y 60 Quique Collado. Que bueno, ya os digo, es lo que estábamos hablando. Todas las personas que están aquí en el ranking tienen las pulsaciones medias más bajas y si ponen la mínima tendrán aquí 40 todos, pero que es un poco por ahí para hacer la gracia del ranking. Entonces ya es tu turno, Isma. Coméntanos tus 3 preguntas sobre nutrición y tu pregunta, si quieres, sobre apartado personal, que me puedes hacer a mí. Vale. La primera, Jaime, es sobre la carga y hidratos de carbono. Vamos ¿Qué allá. pasa? Yo siento que me paso, que el día de antes de una carrera o días antes digo, ahora toca carga y pienso que puede entrar una barbaridad. Y más o menos también mi pregunta va un poco relacionada en cuánta cantidad de glucógeno podemos almacenar aproximadamente y si realmente la carga de hidratos hay que comer muchos hidratos para llenar esos depósitos o con una cantidad lógica también se llenan. Claro, ahí es muy importante lo que estábamos comentando antes. Tus carreras actuales, ¿de qué distancia son?
5 o 10 kilómetros. Claro, ahí está la cuestión, que muchas veces vemos información sobre cargas de hidratos y demás, y la carga de hidratos no está planteada, la carga como de hidratos teórica como tal, que se plantea 8, 10, incluso 12 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso, eso está planteado para carreras mucho más largas, más allá de la maratón o a partir de la maratón ya se suele plantear estas cantidades. Luego, dos cosas. Aunque fuera para una maratón o algo así, y aunque la teoría nos diga 8, 10, 12 gramos, por encima de 8 gramos gramos de carbohidratos por kilogramo de peso es súper complicado. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Llegar a toda esa cantidad suele ser muy complicado en la parte práctica, que yo lo hago a diario con deportistas. ¿Qué ocurre? Que para cuando estamos hablando 5K, 10K, lo que se suele plantear a nivel teórico y a nivel práctico es hacer una semana que estés un poco más alto a nivel energético y un poco más alto de carbohidratos, pero con el día de antes estar en 6 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso ya es suficiente. Es como hacer una mini carga, por así decirlo, y que estés en superávit calórico, pero no necesitas hacer una carga per se de 48 horas con 10 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso. Entonces eso muy, muy importante. Vale, ahí, Jaime, perdóname, para que me ubique un poquito. Por ejemplo, has dicho 8 o 6 gramos de kilo de peso, eso es un día. Claro, ahí depende también lo mismo. Si nos vamos en tu caso, a 10K, 5K, con un día, 24 horas antes de la competición, con estar en 6 gramos de carbohidrato, es suficiente. Porque ten en cuenta que con la 10K no vas a tener un gasto de glucógeno súper, súper, súper fuerte. Mientras que si nos vamos a la maratón, que es mucho más tiempo y digamos a una intensidad que sigue siendo máxima porque estás en una competición, ahí el glucógeno que vas a gastar es mucho mayor. Entonces, por ejemplo, la maratón sí que se plantea ahí 48 horas de carga de 8 10 gramos de carbohidrato. Entonces, habría que ver, según el tipo de competición, más días o de lo más se plantea 1 o 2 días, entonces o 1 o 2 y de 6 a hasta 12 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso. Vale, y perdóname, es que yo aquí ya me estoy haciendo mis imaginaciones de decir, una Ok, persona, por ejemplo, en mi caso, 60 kilos, aproximemos. 6 por 6, 360 eso gramos de es. hidratos. Entiendo que el arroz, de cada 100 gramos, 50 son de hidratos aproximadamente, No, o algo más. 80. Ah, vale, 80. Bueno, pero en general igual sería el día de antes 500 gramos de arroz, 500 serían como aproximadamente. 400 gramos. Sí, Claro. claro. Vale, Sí, vale, vale. para 360, Sí, pero ten en cuenta que solo sería comer arroz, que aunque, claro. claro, que meteríamos otras fuentes en principio, ¿sabes? Mm. Piensa que los lácteos tienen carbohidrato, la fruta tiene carbohidrato, entonces no sería comer medio kilo de arroz, sino que sería meter diferentes fuentes de carbohidrato y también pues sería interesante meter opciones que tuvieran algo de fructosa para variar y no fuera solo monómeros o sea, polímeros de glucosa. Entonces ten en cuenta que no sería como medio kilo en sí, aunque ya de por sí sería un poquito menos, sino que realmente pues puedes hacer tus comidas principales donde metías a lo mejor 150 y 150 en la comida y la cena, y luego con los lácteos, fruta y demás llegarías fácil. Vale. Y perdóname también, bueno, estas no son dudas, pero es que como ves Mm, soy muy curioso. Claro, has dicho que igual para 5 y 10K no haría tantísima falta meter tanta carga, y entonces, yo me pregunto, ¿y la intensidad no afecta? Es sí, decir, dime, dime. porque por ejemplo, si tú corres media maratón, pero vas lento, tiras de grasas. En cambio, si corres 5 y vas a tope, estás tirando mucho de glucosa. Si Claro, ahí es importante que la intensidad relativa, ¿sabes? Porque tú conforme vas cogiendo fatiga, también estamos diciendo que realmente esta es una intensidad, o sea, para correr la maratón en sí, sí que es verdad que vas a ir a un ritmo más bajo, pero vas a ir como a la máxima intensidad que te permita llegar hasta el final del recorrido. Sí que obviamente en ningún momento estás tirando únicamente de carbohidratos o estás tirando únicamente de grasa. Siempre va a haber un porcentaje que tires más de uno o de otro. Pero sí que es verdad que el gasto total que vayas a hacer a nivel de carbohidratos en una maratón, obviamente es mucho más alto, aunque como tú dices, vayas corriendo más rápido. Pero hablando de intensidad relativa, vas a estar en algo parecido para, digamos, la duración total final. vale, 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 perfecto. Siguiente pregunta. Yo creo que Ok. esta va a tener una respuesta, sencilla o incluso igual algo ridícula, pero me surge mucha curiosidad y es, ¿por qué el azúcar es malo? Me explico. Al final el azúcar también
es glucosa. Si no me equivoco, el azúcar simple es glucosa con algo más. Es sacarosa, es glucosa con fructosa. Vale, claro, pero entonces si lo llevas a el modo modo microcelular, tienes fructosa y glucosa. Y dices, ¿por qué es malo el azúcar si son hidratos de carbono simples? Claro, el problema es que el azúcar no es malo. El problema es que la gente tiene miedo al azúcar porque se ha tenido una educación donde se ha planteado que el azúcar era el problema, pero realmente lo que nos provoca la obesidad actual que tenemos, los porcentajes tan altos de obesidad y que siguen aumentando. De hecho, hay una gráfica muy chula donde se ve que el consumo de azúcar en la población está bajando de forma súper rápida, mientras que la obesidad sigue creciendo constantemente. Entonces, ahí es donde se ve que el problema no es del azúcar únicamente, sino el problema viene, por un lado, principal del sedentarismo total que tenemos y por otro lado, de la cantidad de productos ultrapalatables, tanto con ricos en azúcares o incluso, no tiene por qué ser azúcar, ricos en edulcorantes y que a su vez contienen grasa, que los hacen ultrapalatables y que desplazan otros grupos de alimentos que puedan ser interesantes, verduras, frutas y demás, la gente los desplaza por alimentos que sean mucho más ricos a nivel de sabor y que están obviamente hechos para eso, para ser adictivos. Entonces el problema no es del azúcar, el problema es del sedentarismo y el tipo de alimentación que tenemos, la capacidad de ir a cualquier supermercado y coger un producto muy alto en energía, rico ya te digo, sobre todo en energía y que normal para ser ultrapalatable tiene tanto la parte de grasas para que ser, pues eso, digamos que untuoso, por así decirlo, y luego, por otro lado, esa parte de dulce y atractivo también, ya sea de azúcar o de edulcorantes. Y además, muy curioso, que hay que entender lo que tú estabas diciendo, el azúcar no tiene sentido que sea malo porque simplemente los azúcares son hidratos de carbono simples que muchas veces los deportistas dicen, no, es que yo no quiero utilizar geles, no quiero utilizar isotónica porque tiene azúcares. Y es en plan, vale, es que tienes que utilizar exactamente esos hidratos de carbono porque tú no puedes comerte una patata mientras estás corriendo, porque no puedes digerirla porque tienes la sangre en los músculos y no puedes hacer la digestión a la vez y eso te provocaría problemas. Entonces, por eso mismo utilizamos azúcares simples para que sea mucho más sencillo y se hace adrede, están hechos para utilizarlos en ese momento. Claro, qué bueno. Y aquí me surgen dos curiosidades. La primera es entonces, ¿por qué la OMS o hay una recomendación por ahí de decir, creo que es 20-25 gramos de azúcar diarios? Porque está dirigida a población general. Ahí es muy importante que siempre como que el mensaje que es dirigido para una población o no se explica tal cual que está dirigido para la población general, siempre es como que no se entiende bien el mensaje, porque no tiene nada que ver un mensaje que hay para un maratoniano que un mensaje que hay para población general. Entonces es importante entender que no es interesante para una persona sedentaria consumir azúcar, no es interesante consumir una gran cantidad de azúcar que provenga sobre todo de ultraprocesados, no es interesante y sería correcto no llegar a esas cantidades, pero también teniendo en cuenta que provienen de esas fuentes de ultraprocesados. Y luego, por otro lado, es lo que lleva a problemas en deportistas que no entienden que los azúcares no son el problema. Entonces, es importante entender el mensaje y saber dirigirlo a la población que toca. Claro, wow. Y entonces, igual no sería recomendable, pero ¿puedes hacer una carga de hidratos a base de azúcar? Uf, es complicado. A ver, a base de azúcar, piensa que nadie se toma más de una cucharada así de azúcar como tal. Nadie se puede No. comer, o sea, nadie lo haría porque no le gustaría. Entonces, las cargas de carbohidratos sí que son interesantes que haya un poco de todo, tanto alimentos como, sobre todo principalmente que sean alimentos ricos en carbohidratos, que sean fuentes densas en carbohidratos, lo que estamos hablando. Pasta, arroz, que están en esos 70, 80 gramos de carbohidrato por 100 gramos. Y sí que en esos momentos puede ser interesante porque hay dificultades con el tema de la saciedad. Si queremos consumir tal cantidad de carbohidratos, entonces se suele plantear pequeños aperitivos o pequeños extras que se incorporan y que son interesantes en ese momento. Como digo, en ese momento concreto que están haciendo una carga de carbohidratos, introducir algún dulce, ya puede ser dulce de membrillo, mermeladas, miel, algún ultraprocesado que en ese momento nos pueda parecer interesante para favorecer ese consumo de carbohidratos, ahí es interesante. Claro, la cosa es cuando me cortan este clip y se lo ponen a una persona con obesidad que no tiene absolutamente nada que ver o a una persona súper sedentaria. En ese momento, pues obviamente deja de tener sentido el mensaje que se está dando. Claro, qué bueno, qué bueno.
Y la última es algún mito escondido. Es decir, el mito de si te tomas este batido adelgazas. Ese es como muy, muy básico, ¿no? Algún mito que esté ahí algo más profundo, en ¿Algún el mundo un mito poco más más profundo de la escondido? nutrición. Pues deja que piense, la verdad, algún mito más escondido. Bueno, algo que trato mucho, no es un mito escondido, pero algo que trato mucho en consulta es que las personas se piensan que por comer fuera de casa ya están perdiendo como todo lo que hacen entre semana o que trabajan en su alimentación. Esto no es un mito como tal, pero es un mensaje que creo que es interesante. El hecho de que saber gestionar las comidas sociales comiendo lo que te apetezca en ese momento, pero gestionando cantidades, alcohol y demás, y disfrutando de ese momento, creo que es totalmente clave. Hay muchas personas que se plantean entrar en una nutrición y estar como a dieta, que es algo que no tiene sentido porque no se puede seguir a largo plazo. Entonces es interesante que se entienda como tal que en el día a día vas a comer bien, pero cuando vas a salir fuera, también vas por eso a comer fuera, a un restaurante, para comer diferente, para comidas que no harías en tu casa o que tardarías muchísimo tiempo, pues plantearlas de manera sencilla y que sobre todo eso, que no pasa absolutamente nada, simplemente hay que gestionar las cantidades y disfrutar de ese momento y ya está. Yo creo que eso es muy muy importante y lo veo todas las semanas en consulta. Vale, genial. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, creo que ha sido un episodio muy chulo y nada, estaremos en contacto y nada, nos veremos por ahí por las redes. Perfecto. Muchas gracias a ti por este ratillo.